Y estamos el día de hoy con el doctor Héctor Velarde, a quien vamos a dar la bienvenida aquí a PBO Salud. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, estimado doctor Jan. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre algo del día a día, como es la injerencia que tienen el estrés dentro de lo que son los trastornos del aparato digestivo. Uno normalmente supone, generalmente, inclusive como médico, que si ve un paciente que está con diarrea, supone que podría ser una infección o podría haberle caído mal alguna comida, ¿no? O ha habido cambiado los hábitos alimenticios. Si se ha estreñido, es por falta de fibra. Entonces, siempre hay esa suposición, pero aparentemente no del todo cierta. Es una relación de viene y va entre la parte orgánica y el componente psicológico, el componente de estrés del paciente. Definitivamente una diarrea muy aparatosa va a involucrar un evento situacional dentro de la vida del paciente que va a generar ansiedad, de todas maneras. Y en cuanto más demore el fenómeno diarreico, más difícil va a ser manejar ese componente de estrés o la limitación que siente el paciente debido a ello. Por otro lado, como causa de la diarrea definitivamente tenemos en primer lugar todos los procesos infecciosos, sobre todo en nuestra realidad. Pero es cierto que dentro de las causas o las posibilidades, entidades como el intestino irritable están ahí siempre al acecho. ¿Y qué es el intestino irritable, doctor? Usted que es médico gastroenterólogo. El intestino irritable es una enfermedad que involucra un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que agrupa un componente funcional, un componente psicológico del paciente, pero que también tiene un componente hormonal y de sensibilidad intestinal. Y clásicamente lo diagnosticamos de manera clínica por alteraciones de diarrea o caracterizadas por diarrea o estreñimiento o mixtas y con dolor, que suelen darse por episodios, usualmente más de 3 episodios a lo largo del mes, repetidos durante unos meses. Nos van a caracterizar clínicamente las posibilidades de intestino irritable y que son episodios donde la sensación de dolor, la sensación de incomodidad mejora con el acto de la evacuación. Okay. ¿Y qué está fallando ahí, doctor? ¿Qué falla en el intestino irritable? ¿Falla el colon? ¿Falla el intestino delgado? ¿Falla el estómago? ¿Falla todo? Tomando en cuenta y partiendo de la situación de que el intestino irritable puede afectar entre un 10 hasta un 30% de la población determinada de la realidad. Probablemente en población rural hasta un 10% de la población puede encontrarse en la situación de tener un síndrome de intestino irritable, y en poblaciones urbanas muy occidentalizadas hasta un 30%. O poblaciones muy hacinadas también hasta un 30%. ¿Qué suele fallar ahí? Hay un componente de sensibilidad del paciente, sensibilidad intestinal. Al final hay un tema humoral de neuroreceptores. Y esos neuroreceptores nos condicionan bajo las diferentes circunstancias de desadaptación al estatus, a la situación que vive el paciente. Una alteración de la motilidad del intestino caracterizado por diarrea o por estreñimiento y con características de dolor muchas veces. Entonces, o sensación de evacuación incompleta. Entonces, aquellas personas que tienen ese dolor, tienen diarrea, estreñimiento y la evacuación, el ir a defecar al baño, calma ese dolor, podrían estar frente a un fenómeno de un síndrome de intestino irritable, lo que amerita definitivamente una consulta con el especialista, que suele ser multidisciplinaria. Usualmente manejamos el tema del síndrome de intestino irritable de la mano del psicólogo, de la mano del psicoterapeuta o de la mano del psiquiatra, justamente, ¿no? Entonces vamos la parte médica de la gastroenterología de la mano con salud mental, también, con psiquiatría y psicología. Hasta un 60% de la patología de aparato digestivo puede acompañarse de fenómenos de ansiedad o depresión, no solo síndrome de intestino irritable, ¿no? Ok, y vamos a conversar más al respecto con el doctor Héctor Velarde, pero recuerda que tú puedes hacer tu consulta directamente aquí al doctor Héctor Velarde llamando al 01768-1267. Nos mencionan que tenemos una llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto escucharlo. Sí, yo hablo de Chincha. Yo tengo un problema con gastro. Hace ya más de 6 meses me detectaron cirrosis crónica hepática, lo cual ahora se me ha complicado por las hemorroides. Visto a ello, he tenido todo el cuidado, he tenido toda la, el tratamiento clínico. Ya me hicieron la
la función del líquido, pero ahora nuevamente se me está llenando. Mi pregunta, ¿es recomendable sacar nuevamente el líquido? Porque los doctores me indican que hay un riesgo total en volver a sacar el líquido. Ok, don Luis. Es muy pertinente, muy propio en este momento conversar sobre la patología de hígado, y a la cabeza de ella probablemente la patología o el cuadro más común que tenemos dentro de la enfermedad hepática, conocido, es la cirrosis hepática. Muchos pacientes con cirrosis, una cirrosis comenzando no es un cáncer, si lo quisiera explicar de alguna manera, es como un envejecimiento prematuro del hígado. Es tener de repente unos 50 o 60 años y vivir con un hígado que se encuentra tan deteriorado como con una función de 120 años. Entonces, en esa etapa no se produce, el hígado es el gran laboratorio del cuerpo humano, no necesariamente va a poder constituirse en producir, en tener una producción adecuada. La albúmina, la proteína principal del cuerpo humano, cae, los factores de la coagulación se alteran, hay mucha resistencia vascular en el hígado porque hay mucha cicatriz por dentro, mucha fibrosis, y eso genera una gran resistencia vascular que va a generar varices en el esófago, etc. Y una de las características, las que menciona nuestro querido paciente, es el tema de la citis, la retención de líquido, la cual la solemos manejar con una dieta adecuada. Es importante incrementarla, mejorar la calidad de la nutrición, elevar la albúmina para equilibrar la presión y el equilibrio de los líquidos en el cuerpo, restringir ligeramente la sal. Pero en algunos casos eso amerita un drenaje, cuando es muy exagerado, drenaje de líquido, una paracentesis, o tal vez es posible manejarlo si tenemos el apoyo de una nutrición adecuada con diuréticos, ¿no? Es decir, medicinas para ayudarlo a perder líquido a través de la orina. Decía que era muy propio porque la cirrosis se acumulan una serie de mediadores y falsos neurotransmisores que muchas veces llegan al cerebro y nos llevan a un fenómeno de trastorno de la conciencia que puede llegar al coma, que es la encefalopatía hepática. Pero muchos cirróticos caminan por la calle como personas igual que nosotros. Y muchos de estos cirróticos, que ya tienen una enfermedad hepática avanzada, el inicio de una enfermedad hepática muy avanzada, se caracterizan por tener lo que llamamos una encefalopatía mínima. Incoordinación, olvidan las llaves, se chocan manejando. Si nosotros hiciéramos un estudio, probablemente los que tienen accidentes de tránsito, es posible que en algunas realidades hasta un 3% de la población podría estar cursando con encefalopatía mínima, es decir, con cambios de cirrosis. La causa más frecuente de cirrosis, la enfermedad grasa hepática, el síndrome metabólico, que es algo que lo vemos en nuestra realidad en el día a día. Ok, doctor, y en el caso del señor Luis que nos menciona, ya le extrajeron este líquido acítico, ¿no es cierto? Ya le han hecho una extracción, pero siente que nuevamente está volviendo a llenarse el abdomen. Esto genera dolor, molestia, inclusive disminución del apetito. ¿Qué deberíamos hacer? La extracción de líquido es la medida última que yo hago cuando ya tengo una citis. La última medida. La última medida. Okay. Pero lo más importante es, yo realizo la extracción de líquido, pero tengo que iniciar, tengo que reforzar el tema nutricional del paciente. Y tengo que reforzar el manejo de electrolitos, de líquido, ¿no? De sales dentro del paciente. Entonces, es algo que debe ser muy monitorizado. Solemos decir en consulta que el apoyo, la primera medida en un paciente cirrótico se llama familia. El apoyo familiar en el aspecto de la nutrición es muy importante. Estimado señor Luis, entonces de forma clarísima, la última medida es hacer nuevamente una extracción. Hay que intentar primero otro tipo de armas terapéuticas que tenemos. Al finalizar la entrevista, pues vamos a dar la ubicación del doctor Héctor Velarde para que usted pueda tener una asesoría más personalizada a lo que está sucediendo específicamente con usted. Doctor, así como el señor Luis, tú también puedes hacer tu consulta aquí llamando al 01768-1267. Estamos en vivo aquí en PBO Salud. Bien, y hoy conversando acerca de el estrés y los problemas digestivos. Y fehacientemente, ¿qué estaría generando nuestro estrés para que pueda irritar nuestro intestino? ¿Están conectados? ¿Hay una conexión? ¿Se habla del segundo cerebro? ¿Cómo podemos nosotros cortar esa conexión? ¿Esa conexión es benéfica? ¿Tienen que ver algunos microbios también, doctor?
Desde el 2019 aceptamos y consideramos que el intestino es el segundo cerebro por la gran cantidad de componente neuronal que tiene el tubo digestivo en general. Si sumamos todas las células nerviosas que se encuentran en el tubo digestivo, pues probablemente podríamos constituir fácilmente un segundo cerebro. Ahora, en el aparato digestivo no solo está el componente neuronal, sino la presencia de diferentes mediadores, neurotransmisores, sustancias químicas que afectan definitivamente la función no solo del tubo digestivo, sino que se imbrican con procesos neurológicos y van a podernos llevar a fenómenos de ansiedad, fenómenos de depresión. Está el papel de la microbiota también. La microbiota, la flora intestinal, como la llamamos en algún momento, es el conjunto de bacterias que suele tener todo el tubo digestivo. Tenemos microbiota de todo el cuerpo, pero hablemos de la microbiota del tubo digestivo. La microbiota tiene un papel importante en el procesamiento de alimentos, tiene un papel importante en la capacitancia del sistema inmune general intestinal, pero tiene un papel significativo en lo que es sostener la permeabilidad intestinal. La presencia de bacterias en el tubo digestivo, el intercambio con el hospedero, con la persona, capacita y permite una barrera intestinal indemne que dificulta grandemente el ingreso de toxinas y diferentes sustancias deleterias, toxinas bacterianas, etc. Pero al no haber una buena microbiota, fenómenos de disbacteriosis, desproporción de la bacteria de la flora o SIBO, sobrecrecimiento bacteriano, va a generar una pérdida, una alteración de esta barrera intestinal, lo que permite el ingreso de diferentes sustancias que pueden jugar como falsos neurotransmisores, generando fenómenos, y pueden llegar incluso al cerebro, generando fenómenos de ansiedad o depresión. Hay algunas patologías que nos predisponen a trastornos de microbiota, las intolerancias alimentarias a la cabeza, celiaquía, intolerancia a la lactosa, celiaquía, la intolerancia al gluten. Ok, doctor, nosotros nacemos pues con un intestino aparentemente sano en la mayoría de los casos. A medida que avanzamos en edad, pues vamos teniendo hábitos nocivos, no solamente para nuestro sistema digestivo, sino para todos los sistemas, el respiratorio, la piel, etc. ¿Qué debemos hacer para nosotros tener una salud intestinal óptima a lo largo de nuestros días? Tres características probablemente son importantes. Una de ellas es, ya Hipócrates lo decía, que tu medicina sea tu alimento. Es importante tratar de mantener una ingesta proporcionada de nutrientes, proteínas a la cabeza, disminuir, no exagerar en el consumo de carbohidratos ni de grasas. Tener mucho cuidado y evitar los alimentos procesados. No vamos contra los alimentos procesados, pero tratar de mantener un equilibrio. Una dieta mucho más orgánica suele ser tipo mediterránea, suele ser lo ideal para nosotros. La segunda parte es el tema de la actividad física. Todos nosotros tenemos, así como tenemos una esfera afectiva y tenemos una esfera profesional y familiar, tenemos una esfera física y de salud, y el ejercicio es importante, sobre todo la actividad aeróbica en todas las edades, pero después de los 30 la necesitamos con mayor razón probablemente. Otro tema importante es el horario de comida, el horario de alimentos. Siempre incidimos en el tema del reflujo gastroesofágico, pero el primer mal hábito que nos lleva a reflujo es el mal hábito de comer muy tarde. O sea, la última comida del día debiera ser 3 horas antes de acostarnos. Y muchas veces, por diferentes circunstancias, más por falta de disciplina, de autodisciplina, no necesariamente se da esa circunstancia. Y el comer tarde va a generar reflujo. El reflujo nos va a llevar a una mala calidad de sueño. Se hizo un estudio en Los Ángeles el año 2011, en el cual se vio con 10.000 obreros, en el cual se vio que las personas que tenían reflujo, sobre todo crisis de reflujo nocturno, disminuían su productividad en un 10%. Pocos años después, en el Reino Unido se hizo un estudio muy parecido en estudiantes de college, de secundaria, y se vio que los chicos que tienen eventos de reflujo disminuyen su habilidad lectiva entre un 10 y un 25%. La capacidad para aprender disminuye. ¿Por qué? Porque no dormimos bien. Eso genera no solamente ansiedad, sino una capacidad mermada para poder concentrarnos y aprender. Entonces, y todo comienza con un horario adecuado para nuestras comidas, para nuestros alimentos. Algo tan simple como irse a dormir alimentarse 3 horas antes de irse a dormir, evitaríamos el reflujo. Hacer caso a la abuelita.
Así es. Doctor, tenemos una llamada. Alejandro, don Alejandro nos está llamando desde Breña. ¿Cómo está, don Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Claro que sí. Lo que pasa es que yo soy taxista, trabajo de noche y me tomo unas 3, 4 tazas de café en la madrugada para el sueño. Aparte que estoy tomando una pastilla de Centrum que son vitaminas, ¿no? Pero cuando transcurre ¿cómo se llama? La noche, siento como un ardor en el estómago. No sé si el café me está haciendo demasiado daño o no sé qué puede hacer. Ok, vamos a responder a su consulta. Pasamos con el doctor Héctor Velarde. Una de las cosas que siempre afecta y lo consideramos un hábito proulceroso es la falta de un tiempo adecuado de sueño, ¿no? Los periodos de ayuno prolongado y la falta de un horario adecuado de sueño definitivamente se consideran hábitos que nos llevan a fenómenos de gastritis, porque por diferentes circunstancias se ralentiza, se enlentece el vaciamiento gástrico, lo que hace que la presencia de ácido pues sea mucho mayor y se pueda generar reflujo, sobre todo si generamos algunas circunstancias. El café es un muy buen digestivo y muchas veces nos saca de apuros. El exceso de café sí nos pone problemas. Es un poco proporcionar las cosas. Segundo, está el tema, muchas veces quienes tienen alteración de ritmo circadiano están despiertos por la noche, deberíamos descansar durante el día. Alteramos un poco nuestro ciclo de cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés. Entonces eso va a incrementar nuestra ansiedad, mayor cortisol, mayor descarga adrenérgica, mayor producción de ácido, y estos fenómenos suelen verse y acompañarse, ¿no? Probablemente muchos de los que trabajan por la noche no tienen un horario adecuado de sueño durante la mañana, es lo que debería darse. A veces trabajamos de noche y tratamos de sacarle más horas al día, pero la verdad es que el día solo tiene 24 horas. El tratar de ordenarnos un poco en el horario puede ser una medida beneficiosa. El tratar de mantener un horario de comida parejo puede ser una medida beneficiosa. Y si no, recordemos que el Perú también es de los primeros países en el mundo, el segundo en algún momento, con mayor prevalencia de úlcera gástrica, duodenal, cáncer de estómago y presencia de Helicobacter. Motivo por el cual si los fenómenos de acidez son recurrentes y ya estamos pasando los 30, pues definitivamente llegó la hora de nuestra primera endoscopía, nuestra primera visita al gastroenterólogo. Ok, entonces no es problema únicamente del café, ni de los componentes del café, sino es una suma de varios factores: no dormir bien, comer tarde, el tomar café en exceso y comer alimentos que no son los adecuados para nosotros, sobre todo muy tarde. Las alteraciones de horario. Entonces, tener en cuenta que el café no es el único responsable allí. 1 o 2 tazas de café al día, suficiente. Pero toda la noche no. Es complicado. Ok. Recuerda que estamos con el doctor Héctor Velarde, él es médico gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma, conversando acerca del estrés y los problemas digestivos. Así como Alejandro, usted puede hacer su consulta llamando directamente al 01768-1267. Estamos conversando acerca del estrés y su relación con los problemas digestivos. Y doctor, ahora las personas que tienen ya esta patología del síndrome de intestino irritable o la relación del estrés con problemas digestivos, ¿qué deben de hacer? La visita al especialista es importante para poder determinar un tratamiento adecuado. El tratamiento suele estar enfocado primero a 2 circunstancias. La primera, el manejo del síndrome de intestino irritable, que merma la calidad de vida. Tenemos diferentes medicinas que actúan como agonistas de la motilidad, inhibidores de la motilidad, de acuerdo a si el fenómeno va más orientado a diarrea o estreñimiento, o a un tema de neurosensibilidad del aparato digestivo. Es importante también alejar las posibilidades de diagnóstico diferencial, otras realidades. Muchas veces pienso que es intestino irritable y detrás de ello tengo una disbacteriosis, un SIBO, un exceso de bacterias en la microbiota, en la flora intestinal. Me encuentro frente a una intolerancia alimentaria que estoy subestimando, lactosa, gluten. Me encuentro frente a una infestación crónica. Recordemos que
si bien el Perú se ha occidentalizado bastante, el problema del agua y el problema de insumos no lo tenemos resuelto, y la presencia de parasitosis en el Perú sigue siendo importante. Y algunas otras entidades como enfermedad inflamatoria intestinal que tenemos que investigar, sobre todo si se acompaña el intestino irritable de signos de alarma como sangrado, baja de peso o persistencia a pesar de síntomas, a pesar del tratamiento. Okay. Es importante de la mano también un buen apoyo de psicoterapia y exhortar a la disciplina del paciente. Lo más importante es la disciplina, los cambios en los hábitos del estilo de vida, que tienen que ser todos positivos, y tienes que seguir las indicaciones de tu médico especialista. Eso es lo más importante. Ya es hora de pasar por un chequeo preventivo si tienes todos estos síntomas. Tenemos una llamada de Isabel desde Caraballo. Señora Isabel, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Qué gusto. La escuchamos. ¿En qué podemos ayudarla? Doctor, quisiera que me dé más que nada una orientación nutricional, porque me han detectado hígado graso en grado 2. Ok. Está usted con hígado graso grado 2. ¿Qué edad tiene usted, doña Isabel? 63 años. 63 añitos. El doctor Héctor Velarde va a conversar con usted un momentito. El término de hígado graso más se orienta a una enfermedad de la embarazada, hígado graso agudo del embarazado. Pero definitivamente hablamos de presencia de lo que se llama una esteatosis hepática, presencia de grasa a nivel del hígado, esteatograsa. La esteatosis puede ser como esteatosis o como esteatohepatitis cuando evidenciamos a través de las pruebas de laboratorio algún grado de inflamación dentro de lo que representa el problema del hígado. Es decir, es importante no solo la ecografía, sino las pruebas de laboratorio. Como quiera que fuese, el manejo nutricional del paciente probablemente es el primer pilar para el enfoque y desarrollo de una terapéutica adecuada. Una de las primeras cosas, la asesoría por un nutricionista es importante. El otro aspecto corresponde a disminuir la ingesta de carbohidratos, sobre todo en horas de la tarde, en horas de la noche, y disminuir el consumo de harinas, carbohidratos complejos o procesados. El desayuno totalmente acompañado de carbohidratos, porque luego voy a trabajar a lo largo del día, voy a desarrollar diferentes actividades dentro de la casa, para quienes son amas de casa o quienes estudian. El almuerzo igual, pero en la noche nosotros nos vamos a dormir, no debiera haber presencia de carbohidratos ahí. Evitar definitivamente grasas saturadas es algo importante, y la actividad física, la actividad aeróbica es importante, y esa tiene que ser en toda edad. No necesariamente significa salir a correr. En la casa podemos hacer algunos ejercicios importantes por un periodo aproximadamente unos 25 o 40 minutos que nos tienen que acompañar. Pero la dieta es muy importante y debe ser asesorada y supervisada. Hay que tratar de manejar un índice de masa corporal, una relación entre talla y peso adecuada para el caso de nuestro paciente. Ok, quiere decir, doctor, que nosotros creamos el síndrome de intestino irritable, no lo heredamos. No hay un componente familiar ahí, es algo que nos va a aparecer a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida. Somos los responsables directos por algunos hábitos, algunos, por no decir muchísimos, hábitos erróneos que por desconocimiento lo hacemos generalmente, porque en la escuela, en la secundaria, en la universidad, inclusive muy pocas veces tocamos temas de nutrición. Inclusive los médicos llevamos 3, 4, 5, 6 meses a lo mucho de lo que es nutrición. Alguna vez escuché a un profesor en el extranjero que decía que la enfermedad grasa hepática comenzaba el primer día, en la primera clase de educación física en primero de primaria. Cuando ingresa el profesor de educación física, le decía a los chicos: muchachos, quemen lo que coman. Así es. Y estábamos todos distraídos. Ahí empezaba el conocimiento, pero un conocimiento que no es reforzado, pues difícilmente va a tener unos resultados buenos. Si uno va al gimnasio un solo día al año, es casi imposible que pues tengas músculos o te veas fuerte, ¿ok? Pero si vas al menos 3 o 4 veces semanalmente, vas a ver resultados. Si tú te cuidas comiendo una lechuga una vez al año, pues no esperes tener salud. ¿Cierto, doctor? Doctor, ¿qué consejos usted les podría brindar a todos los que nos están escuchando actualmente, pero sobre todo a aquellos pacientes que están con
¿Esta enfermedad del síndrome de intestino irritable se cura? ¿Hay posibilidad de revertirlo? Hay un buen manejo y un buen pronóstico en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Uno de ellos, como les decía, definitivamente manejar el componente sintomatológico del paciente es útil. Trabajar en sobre todo para recuperar la calidad de vida de nuestros pacientes, que es lo más importante en síndrome de intestino irritable. Manejar el componente de diarrea, manejar el componente de estreñimiento y el componente de dolor y sensibilidad, eso tiene que ser manejado de todas maneras. Luego de ello, y en base a ello, el trabajo multidisciplinario, definitivamente con el psicoterapeuta en paralelo, el manejo de dieta del paciente, las dietas, evitar los alimentos procesados, los alimentos que fermenten mucho, los alimentos que condicionen gas. Hay un fenómeno en las personas con síndrome de intestino irritable de poca tolerancia a la distensión intestinal. Entonces, tengo que entrar en el esquema de una dieta adecuada que no me genere tanto evento de fermentación y trabajar en el componente microbiota para también lograr el mismo objetivo, no generar tanta distensión. Ok, doctor, tenemos una última llamada. Nos llama David desde el distrito de Comas. ¿Cómo está, David? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Qué gusto escucharlo. ¿En qué podemos ayudarlo, señor David? Doctor, mire, una consulta. Yo llevé tratamiento por el Helicobacter hace 8 meses. Me querían hacer la colonoscopía porque me dijeron que tenía el colon irritable, porque tenía síntomas de hinchazón y todo ello. Pero fui a otro especialista y me dijeron que no es necesario hacerlo. Y ahorita estoy sintiendo el tema de ardor estomacal, ¿no? Y se me hincha un poco el estómago. Ok, hinchazón del estómago, cólicos y antecedente Helicobacter. Bueno, lo primero, si se ha encontrado durante un estudio endoscópico la presencia de Helicobacter pylori, nuestro primer papel es solucionar el componente inflamatorio y la erradicación del Helicobacter. Y tengo que confirmar la erradicación del Helicobacter. Recordemos que el Helicobacter fue un papel importante no solo en la perennización de la gastritis, sino en la génesis de úlceras y un papel oncogénico con respecto a lo que es cáncer de estómago. Entonces tengo que estar seguro que se erradicó la bacteria. Una prueba de aliento para confirmar la erradicación del Helicobacter es importante. Segundo, contrario a lo que se piensa, la gastritis, no solo la gastritis tiene que ver con gases, el componente fermentativo, distensión, balonamiento, gases, sonidos, corresponde a una parte del aparato de digestión donde hay absorción y fermentación. Eso es intestino. Entonces tengo que hacer un estudio de la parte del componente intestinal del paciente. Intolerancias alimentarias, estudio de heces, parásitos, de repente una prueba de aliento para ver sobrecrecimiento bacteriano, diferentes estudios para el caso del paciente, y eso, el abordaje del intestino tiene un componente clínico importante y necesito una entrevista con el especialista para poder contarle de manera completa mis síntomas y él puede elaborar una estrategia diagnóstica para enfocar ese problema intestinal. Y lo tercero, ¿cuándo hacer la colonoscopía? Si pasamos ya los 40, 45 años, tenemos que comenzar a hacer un estudio, una pesquisa de posibilidades de problemas de colon, por lo menos a través de las heces. Ahora hay estudios de estudio fecal de heces y monoglobulina humana, el FIT, y si no, la colonoscopía misma también, ¿por qué no? Nadie debería llegar decimos ahora a los 45 son los nuevos 50. Nadie debería llegar a los 45 sin un estudio de colon o la certeza de que no tengo un problema mayor a nivel de colon y en base a eso un seguimiento adecuado. Si veo signos de alarma tengo que adelantar la colonoscopía, sangrado de repente, baja de peso, alguna sospecha en algún estudio de imágenes o alguna alteración, algo que no mejora con la clínica. No todo lo que buscamos en colon necesariamente es cáncer. En Perú sí hay colitis ulcerativa, hay enfermedad inflamatoria intestinal y si tengo que estudiarla, llego la hora. Y lo principal es siempre acudir al chequeo desde los 40 o 45 años con tu médico gastroenterólogo. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en PBO Salud. Hemos estado con el doctor Héctor Velarde, médico gastroenterólogo. ¿Dónde podemos agendar una cita con usted, doctor? ¿O cuál es el procedimiento? Estoy en la clínica Ricardo Palma. Pueden coordinar al 224-0971, también al 997-97-6226. Ok, en el servicio de gastroenterología. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en PBO Salud. Vamos a una breve pausa y volvemos aquí en PBO Salud.